todo el mundo está bien. Recording in progress. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Tardes. Buenas tardes. Bueno, muchachos, vamos a ver, es mejor que primero terminemos toda la parte de la temática como lo he hecho en otros semestres. Y luego ya continúo. ¿Perdón? Un poquito él. Y pónmelo. Les decía que vamos a terminar primero toda la temática de la materia y una vez terminemos toda la temática, pues ya miramos el tema de proyecto. Además que por cuestiones de trabajo, pues hoy se me hizo un poquito tarde y pues
no quisiera cortar esa clase. ¿Listo? Entonces, si mal no recuerdo, terminamos de ver toda la temática de la unidad 5, ¿o no? ¿O nos faltaba algo? No, si lo alcanzamos a acabar, profe. Gracias. Entonces vamos a iniciar con la unidad 6, o vamos a ver la unidad 6, que es un tema que ya lo hemos venido también tratando en algunos apartados, en unos capítulos o unas unidades anteriores, que es el tema de los sistemas de compras y adquisiciones. Entonces, la clase la estoy grabando ahorita en la tarde, mejor dicho, más tarde, perdón, más tarde al terminar ya tengo eh, el link de la clase anterior y empiezo a cargar esta y ya les estaría, si se alcanza a cargar hasta más noche, pues ya les envío los dos, si no, le enviaría el de la anterior clase. Y antes del jueves, pues ya les enviaría el de esta clase. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver lo que se trata acerca del sistema de compras y adquisiciones, para que nosotros vamos o tenemos que organizar esta parte de compras y adquisiciones. Cada vez que ustedes inicien un presupuesto, cada vez que ustedes vayan a iniciar un proyecto, pues tienen que ver cuáles son los materiales, cuáles son los equipos que ustedes necesitan. Y de acuerdo a la necesidad que se tengan, pues ustedes tendrán que decidir o tomar algunas consideraciones para que ustedes puedan o comprar o alquilar o adquirir por medio de leasing una herramienta o alguna propiedad que ustedes gusten o que ustedes vean necesaria tener. ¿Listo? Entonces, los sistemas de compras y adquisiciones se basan en la gestión de las adquisiciones de un proyecto. Entonces, esto va a generar que el proyecto también tenga un éxito, ya que si se adjunta o si se adquieren bien todos los elementos que se requieren, pues va a generar ganancias, ¿no? Entonces se tiene que ver cuál de las opciones que se tienen para poder adquirir o para poder tener un elemento, pues es la más favorable, ¿no? Entonces eso pues dependerá de la capacidad financiera que tenga la empresa, pero sobre todo del tipo de proyectos que se está manejando y cuál va a ser la utilidad de los diferentes elementos que se requieran adquirir para poder tomar una decisión más acertada. Consiste en todos los necesarios para comprar los productos, servicios o resultados que se necesitan obtener fuera del equipo del proyecto. En esta gestión, la empresa puede encarnar el rol de compradora, pero también el de vendedora de los productos o servicios, ¿no? Entonces, en esta parte, pues también nosotros tenemos que ver cómo podemos ofrecer o qué tipos de servicios nosotros ofrecemos y cuáles son los medios en los cuales nosotros vamos a poder promocionar este tipo de servicios que nosotros también necesitemos vender o ir entregando a un determinado público. Dentro de la gestión se incluyen algunos procesos, los cuales se mencionan. Uno de ellos es planificar la gestión de las adquisiciones del proyecto, otro es efectuar la adquisición y otro es controlar las adquisiciones. Dentro de la planificación de la gestión de adquisiciones, prácticamente es un proceso en el que nosotros debemos de verificar cuáles son las mejores decisiones para poder nosotros adquirir alguna situación o algún elemento que nosotros querramos para el proyecto. Entonces, aquí nosotros debemos de verificar y de saber cuáles son nuestros proveedores potenciales y a cuál de ellos nos conviene comprar dependiendo de cuáles son las características de los productos que nos estén ofreciendo, valores y certificaciones que nosotros necesitemos. Efectuar las adquisiciones, pues este va a ser un proceso en el que nosotros ya obtenemos como respuesta cuál es el mejor proponente que nosotros tenemos para poder adquirir ese determinado objeto que nosotros estamos iniciando con el trámite de adquisición. Entonces, al proveedor que nosotros vamos a elegir, pues nosotros ya tendremos la opción de decirle si nos conviene o no nos conviene
adquirir ese producto, por medio de qué factor nosotros lo vamos a adquirir. Y el último que nosotros tenemos, el último proceso, es el de controlar las adquisiciones, el cual a nosotros nos va a consistir en gestionar todas las relaciones de adquisiciones, monitorear la ejecución de los contratos, ejecutar cambios y correcciones según corresponda y cerrar los contratos. Entonces aquí es cuando nosotros ya decimos o ya le entregamos el dinero por la adquisición que nosotros estamos haciendo al proveedor con el cual en el paso anterior, pues nosotros ya habíamos seleccionado como el proveedor que va a realizar o con el que nosotros vamos a realizar la adquisición. Entonces, estos procesos en algunas ocasiones pueden ser complejos y se puede interactuar interactuar unos con otros. Entonces, también pueden estar relacionados todas las elementos que componen el proyecto, las demás áreas que componen el proyecto, porque este sistema de adquisiciones no solo se trata de la adquisición de las herramientas técnicas, sino que también de todo tipo de producto que se necesite para que la empresa funcione adecuadamente y que cada uno de los proyectos sigan funcionando. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si ustedes para que funcione el proyecto tienen que estar imprimiendo o enviando informes impresos, pues ustedes tendrán que ver la adquisición no solo de material en obra, sino que también de papel, de tintas, de impresoras, de equipos para poder ustedes gestionar toda la parte de impresión. Todo eso también hace parte del sistema de compras y adquisiciones. El plan de gestión de adquisiciones del proyecto, la forma en la que el equipo de un proyecto adquiere los bienes y servicios de las fuentes externas debe quedar contemplado en el plan de gestión de adquisiciones. En dicho plan se describe cómo se gestionan los procesos de adquisición desde la elaboración de los documentos de las mismas hasta el cierre de contratos. En concreto, un buen plan debe contener al menos las siguientes directrices. Entonces, cuando ustedes están haciendo un plan de trabajo, un plan de adquisición, pues ustedes tendrán que tener algunas situaciones controladas para que ustedes puedan, que ese sistema de gestión de, de compras, pues esté bien guiado y siempre funcione, pues tendrán que tener algunas directrices. Entonces, la primera es los tipos de contratos que se van a utilizar. ¿Cuáles son los contratos que ustedes o qué forma de contratación tienen para los proveedores? En algunas circunstancias no se hacen contratos o la mayoría de veces cuando ustedes tienen adquisiciones normales de proveedores, pues no tendrán que hacer contratos, ¿no? No se realizan contratos, pero sí se tienen que hacer órdenes de compra en las cuales pues se tendrá que especificar si se tiene que pagar de contado, si se puede pagar por cuotas, si va a generar intereses, si los productos los llevan hasta la empresa o toca recogerlos en algún lugar, ¿sí? Todo lo relacionado con la gestión de los riesgos del proyecto, entonces esto también se tiene que mencionar, por ejemplo, el transporte si involucra riesgo, si ustedes les llevan el producto hasta el lugar de la obra, entonces ustedes tendrán que indicar cuáles son los riesgos que pueden encontrar en este transcurso desde el lugar donde el proveedor sale hasta el lugar de la obra, entonces todo eso también tiene que quedar plasmado en las cotizaciones que ustedes solicitan. Las acciones que el equipo de dirección del proyecto puede implementar de forma unilateral en la que en el supuesto de que la empresa disponga de un departamento de compras. Entonces, aquí en esta parte de esa directriz es indicar cuáles son aquellos procesos en los cuales se están realizando las compras o cómo se realizan las compras. Entonces, en la parte de acción para control de adquisiciones, nosotros tenemos que una vez se ha adjudicado el contrato a un proveedor para la adquisición de un producto o servicio, es necesario que el desarrollo de una serie de acciones que permitan el control de desarrollo de dicho producto o servicio desde su concesión hasta la entrega por parte del proveedor. Uno de los controles más importantes será el control de los cambios solicitados sobre el contrato. Entonces, cuando ya se tiene
La adjudicación, pues se tiene que revisar bien cuáles son los términos que se negociaron para poder adquirir ese producto y si se tiene que hacer alguna modificación, pues hacerlo antes de iniciar con los pagos que se esté realizando. Para nosotros poder distinguir o poder revisar un registro de adquisiciones, uno de los métodos que más se utiliza para nosotros poder ver si es útil o no realizar una compra o una adquisición de algún elemento es el método de 5W2H. ¿Qué quiere decir el 5W2H? Entonces, quiere decir, la primera parte es qué adquirir, qué es lo que se va a comprar, ¿sí? Entonces se dice una maquinaria, un material, lo que ustedes necesiten adquirir. Lo segundo es determinar para qué se va a adquirir y no hacer. Es decir, de pronto puede ser que hay algunas materiales, equipos o diferentes elementos que se requieran que se puedan hacer con la mano de obra que se tiene y con el material o materia prima que se disponga en la empresa. Pero pues no siempre sucede esto o simplemente pues se puede ver que se demora uno más tiempo realizando o haciendo ese elemento o producto que simplemente haciendo una compra. Entonces se tiene que ver si es mejor o comprarlo o realizarlo directamente. Lo tercero es cuando será necesaria la adquisición o el inicio y el fin del contrato. Otra situación, cuando ustedes adquieren un elemento pues por alquiler, ustedes no lo van a alquilar desde el inicio de la obra si ustedes lo van a necesitar a la mitad de la obra, ¿cierto? O no lo van a alquilar por todo el tiempo de la ejecución de la obra si ustedes un equipo simplemente lo van a utilizar un tercio del tiempo de ejecución de la obra. Entonces se tiene que ser muy claros en los tiempos que ustedes pongan de inicio y de finalización. La cuarta es el lugar de uso, en dónde se va a usar, si es para la empresa directamente para sus oficinas o es para obra. ¿Quiénes son los responsables? Entonces aquí pues quiénes son las personas que están requiriendo ese producto, ese elemento. Entonces esas personas son las que estarán encargadas de que ese producto efectivamente sí esté cumpliendo con las características que se había puesto para su normal desarrollo. ¿Cómo se hará la compra? Entonces, aquí ya vamos a ver ahora algunos tipos de compras que se pueden utilizar. Entonces se tendrán que analizar cuáles son los tipos de adquisiciones. De pronto aquí está mal la palabra compra, sino que ya sería cómo se haría la adquisición, ¿no? Entonces, esa adquisición, pues, por medio de leasing, por medio de alquiler, por medio de compra. Entonces, eso se tendrá que analizar dependiendo del tipo de proyecto. Y por último, se tiene cuál es el costo estimado de la adquisición. Entonces, ¿qué era lo que nosotros los estaba mencionando? Los tipos de adquisición más comunes que ustedes van a encontrar son compra, alquiler y leasing. Pues dentro de la compra, ustedes pues ya saben cuáles son las condiciones en las que ustedes requieren un determinado elemento y tendrán que ver si ese elemento ustedes sí lo pueden financiar, si es algo que no les cuesta mucho, que es algo que siempre que lo van a utilizar de pronto no solo para esa obra, sino que para muchas otras obras más. Es un equipo que siempre lo usan a diario, se les dañó y lo tienen que comprar nuevo. Entonces, en esos casos, pues la opción más favorable es la compra o podría ser la compra cuando se dispone del dinero completo para poder realizar esa compra. Pues sí, simplemente si no se tiene todo el dinero requerido, pues no será posible comprarlo de inmediato todo el producto que ustedes necesitan. Entonces, cuando no está funcionando el adecuado rendimiento pues, de la empresa por alguna situación que tenga que ver con materiales, insumos, equipos, herramientas, entonces se tendrá que tomar la decisión de realizar una compra de aquellos elementos que definitivamente no tengan
la posibilidad de adquirirlos por otro medio, sino que definitivamente les sale pues más rentable hacer la compra total del elemento o del producto. Entonces, para la compra se tienen que realizar primero unas cotizaciones en las cuales ustedes van a comparar la calidad de los productos y los precios, ¿no? Otra es revisar la compra, asegurarse que los productos que se estén adquiriendo cuenten con una garantía que ustedes necesiten, o sea, que de pronto compren una herramienta y resulte que a los 2 días pues ya no les funciona y estaba pronosticada para que durara años. Entonces, simplemente es que los engañaron y lo que tendrían que hacer es ustedes ver la forma de que si hay alguna alternativa, la devolución del dinero, sino simplemente pues no habrá nada más que hacer y que tengan que em, y que ustedes de pronto pues tengan que asumir esas pérdidas, ¿no? Entonces, realizar la compra, asegurarse que los productos que estamos adquiriendo cuenten con la garantía es un paso importante. Contratos, la firma de los contratos de compra al adquirir insumos debe realizarse de manera minuciosa, ya que en estos se establece, perdón, las fechas de entrega. Entonces, como les digo, pues no siempre se hace este paso de tener que realizar contratos, sino que simplemente pues ya se tienen negociaciones establecidas con los diferentes proveedores, con los cuales pues ustedes tendrán que ver si les están haciendo créditos, si ustedes tienen que pagar mensualmente, si tienen que pagar a medida que se va venciendo cartera, si no les dan crédito, entonces tienen que pagarlo todo de contado, si les reciben tarjetas, si no reciben. Créanme que todas estas situaciones influyen mucho cuando ustedes tienen que adquirir. Cuando ustedes les dan, por ejemplo, una opción de crédito, así sea un poco más costoso, y si no se tiene con los recursos inmediatos, pues lo más probable es que se vaya por ese tema, ¿no? Eh, Dentro de las mismas situaciones también se tienen que revisar los documentos del proveedor, ver que si el proveedor cumple con toda la documentación de ley, que no vaya a ser que si son productos importados, pues que tengan todos los papeles adecuados para que después no tengan inconvenientes con alguna situación de que no cumple con la calidad. Tienen que tener todos los certificados, no importa del lugar donde vengan. Todos los materiales que ustedes compren, les recomiendo que tengan la certificación de fabricación para que ustedes no tengan que de pronto bajar recomendaciones en cuanto a la parte estructural de los edificios, casas, piscinas, de cualquier elemento que ustedes estén construyendo. Revisión al momento de recibir los insumos que se compraron. Se tiene que verificar que todos los elementos cumplan con las condiciones establecidas o que ustedes establecieron desde el principio, que no tengan avelladuras, que no estén dañados, que funcionen correctamente, ¿no? Otro de los tipos de adquisición que se tienen, aunque también es muy utilizado, creería yo que es el de los más usados en cualquier tipo de construcción, es el del alquiler. Entonces, en el alquiler ustedes por el préstamo por el préstamo de una herramienta que ustedes requieran, pues tendrán que dar un lucro económico. Ustedes tendrán que pagar por el alquiler de esos diferentes materiales, no materiales, sino sobre todo de esos diferentes eh, maquinarias, que es lo que más se utiliza. Esas diferentes maquinarias, pues ustedes se las alquilarán, ya sean por días, por horas, por semanas, por meses, dependiendo de cuál sea el uso que ustedes le vayan a dar. Tendrán que determinar cuál va a ser el tiempo y la forma en la que ustedes tendrán que realizar, ¿no? Entonces, tendrán que ver si es conveniente pues o no realizar ese tipo de adquisición, que es el de alquiler, porque en algunas circunstancias pues ustedes si hacen una proyección, si ustedes hacen una proyección y ven que van a utilizar mucho ese producto,
pues puede ser que el alquiler no sea muy recomendable, pues porque les va a salir demasiado costoso y tendrán que irse por las otras opciones, que es el leasing o la compra, ¿no? Entonces, como les acaba de mencionar, otro de las formas de adquisición y uno de los que mm, mm, diría yo más favorecen a las empresas es este tipo de adquisición tipo leasing. El tipo de adquisición tipo leasing no solo se hace para maquinaria, sino también para propiedades, ¿no? Entonces, principalmente este tipo de leasing se los dan a las empresas. Este va a ser un mecanismo de financiamiento mediante el cual una entidad financiera, aquí es una entidad financiera, generalmente los bancos lo que hacen estas tipos de adquisiciones tipo leasing. Entonces, sea un establecimiento bancario, una compañía de financiamiento comúnmente conocida como arrendador por instrucción de un cliente solicitante, adquiere un activo de capital, el cual está bajo propiedad de la entidad y se lo entrega al locatario en arrendamiento financiero u operación para uso y goce por un periodo de tiempo a cambio de un pago periódico de una suma de dinero denominado canon. ¿Qué pasa con esta parte de leasing? Esta parte de leasing prácticamente lo que nos está diciendo o lo que se hace con el leasing es que ustedes van al banco, es como si ustedes fueran al banco y le dicen al banco, yo quiero comprar o yo quiero adquirir una retroexcavadora, pero no tengo el dinero, préstemelo. Lo que hace el banco es comprar esa retroexcavadora, adquirir esa retroexcavadora y es como si ustedes les estuvieran alquilando. A diferencia del alquiler, el banco a ustedes les cobra el alquiler y les cobra, pues obviamente, como él tuvo que invertir un dinero para poder comprar esa maquinaria, les va a pedir ¿cómo se llama? Un interés, ¿cierto? Entonces, sobre ese dinero o sobre ese valor de la maquinaria, el banco le estará cobrando mensualmente la devolución del dinero y también un interés de ese dinero que fue prestado. ¿Qué es lo bueno de este tipo de situaciones, de tipo leasing? Ustedes le dicen, yo quiero esta retroexcavadora, pero se la quiero pagar a 10 años. Entonces el banco tendrá que sacar sus cuentas y le dirá, usted mensualmente me tiene que pagar tanta plata. Cuando ya se cumplen los 10 años, se supone que usted ya acabó de pagar esa maquinaria, ya acabó de pagar ese elemento. Pero usted le puede decir al banco, yo quiero que me entregue mi retroexcavadora, ¿sí? Al terminar los 10 años, usted ya acabó de pagarla, a diferencia del alquiler, usted siempre paga y usted siempre devuelve. A diferencia del leasing, usted paga como se puede decir, ese alquiler, pero usted tiene la opción de quedarse con ese producto al final del tiempo pactado que ustedes iban a tenerla en arrendamiento, ¿sí? Entonces, esa maquinaria va a quedar a nombre del banco hasta que se cumplan los 10 años. Cuando se cumplan los 10 años en los que ustedes pactaron pagar ese préstamo prácticamente para esa retroexcavadora, entonces ustedes dicen, muchas gracias, yo me quedo con mi retroexcavadora y ya no tengo que pagar más. Pero también, si ustedes ya ven que la retroexcavadora ya cumplió su vida útil, ya no la necesitan, o simplemente pues ya está en malas condiciones y no les va a funcionar como ustedes quisieran, ustedes le pueden decir al banco que se las compre, no que se las compre, sino que se la quede el banco para que él mire qué hacer con ese elemento. Entonces, ustedes, al final de que ustedes cumplan el tiempo del leasing pactado y ya hayan pagado todo lo que se había pactado, pues ustedes tienen la opción de quedarse o no con el producto que se adquirió. Al finalizar la operación de leasing, el locatario tiene la potestad de ejercer una opción de adquisición sobre el mismo bien o precio pactado desde el inicio, generalmente a su favor, o restituir o renovar la operación de arrendamiento, leasing. Este mecanismo es usado para financiar la adquisición o facilitar el proceso de uso y goce de los activos del producto. Entonces, ¿qué es lo bueno de este elemento? Que ustedes dicen, al final, si yo trato bien a mi maquinaria,
si no le tengo mucho uso, pues al final voy a tener que o voy a adquirir o me voy a quedar con esa maquinaria, ¿cierto? O simplemente ustedes le dicen, no, definitivamente pues no la voy a querer, la usé demasiado, ya cumplió su vida útil, muchas gracias. Lo que no pasa, pues con el, como les había mencionado, con el alquiler, que ustedes tendrán que devolver el producto sí o sí, así lo tengan alquilando 10 años, pero no es suyo, es de la persona que se les está alquilando. O el de compra, que en muchas ocasiones pues no se tiene o no se cuenta con la opción de tener todo el dinero para poder realizar dicha adquisición. Dentro de los leasing, Profe, pues ¿y el banco se la recibe en cualquier estado que se encuentre la máquina? es que sí, claro, o sea, en cualquier estado, pero siempre y cuando usted termine de pagar en el tiempo establecido. ¿A qué me refiero? Si usted tiene la maquinaria, si usted tiene la máquina y la terminó y la sacaron a 10 años, por ejemplo, la sacaron a 10 años y usted estaba pagando normal sus cuotas y ya a los 7 años dijo, ya no quiero pagar más, ¿sí? Ya no quiero pagar más. No acabó de pagar, sino que dijo, no quiero pagar más. Pues el banco le va a decir, no, momento, usted a mí me está debiendo y la eh, le estuve alquilando, pues la tiene en unas condiciones demasiado malas. Entonces, en ese caso, porque no le dio un buen uso de pronto y usted ya no quiere seguir pagando lo que tendría que pagar hasta los 10 años, entonces ahí se tendría que hacer un ajuste y de pronto la persona que, que solicitó el leasing, pues tendrá que poner un poco más de dinero para poder ya tener esa maquinaria. Pero generalmente, pues eso no pasa. Entonces, ¿qué se hace? Si usted ya se terminaron los 10 años y usted ya acabó de pagar todo lo que tenía que pagar y fue juicioso con las cuotas, no quedó debiendo nada, pero la maquinaria quedó hecho una nada, la entidad bancaria tiene la obligación de recibírsela, igual a usted no le va a generar ningún rubro, ¿sí? Entonces, sí o sí, la entidad financiera se la tiene que recibir. Ahora, ¿cuál es otra de las situaciones que favorecen o que a mí me parecen buenas de este leasing? Una de las situaciones que me parecen buenas. Eh, eh, que usted la sacó a 5 años, usted va pagando 2 años, pero dentro de esos 2 años, la situación o las condiciones de la máquina son buenas, el uso que le han dado o el desgaste es adecuado para los 2 años. Entonces usted le dice al banco, yo ya no quiero pagarle más, muchas gracias, ya no quiero seguir con el leasing, le devuelvo la maquinaria y yo ya me quito la deuda. Eso pasa también dependiendo de la entidad financiera y del arreglo que ustedes hayan llegado, pero generalmente, pues en casi la mayoría de los leasing se puede hacer esto. O sea, que usted dice, ya no quiero más la maquinaria, muchas gracias, yo ya no voy a seguir pagando el leasing. Es decir, deja de pagar, pero le quitan la maquinaria porque está en buenas condiciones. Eso no solo pasa con la maquinaria. El leasing también aplica para infraestructura. Espérame un segundito, apagar el computador.
Qué pena, no encontraba el cargador. Les decía, entonces, el, el leasing no solo funciona para maquinaria, sino que también para infraestructura. La persona que me preguntó, ¿sí quedó resuelta la duda o no? Sí, profe, obvio. Gracias. Ya. Entonces, el leasing también sirve para infraestructura. Es decir, que ustedes adquieren un proyecto de infraestructura o van a desarrollar un proyecto de infraestructura en cualquier tipo de sector que ustedes tengan, transporte, energía, telecomunicaciones, agua potable, saneamiento básico y proyectos ambientales. ¿A qué me refiero con esto? Una, ustedes pueden decirle a un banco, yo aquí voy a construir mis oficinas para mi empresa, pero la quiero hacer por medio de leasing. Y cuando se termine, esto va a estar evaluado, digamos, en 2.000 millones de pesos la construcción. Entonces, necesito que ustedes me presten a mí 2.000 millones de pesos. El banco, lo más probable, pues puede ser que dependiendo de la capacidad financiera de la empresa, les diga, listo, tome, yo le presto los 2.000 millones de pesos, la bodega es mía, pero esta está adquirida, no, yo no le estoy prestando a usted por un préstamo bancario, sino por medio de leasing. Es decir, que la empresa le va pasando el dinero para la construcción de esa estructura a medida que usted va avanzando en la ejecución de la misma, ¿sí? No es que le va a decir, tenga los 2.000 millones de pesos y haga lo que quiera, no, sino que va viendo que la inversión que está haciendo o que la adquisición que está haciendo sí se está ejecutando con los recursos efectivamente que se le está prestando por la entidad financiera. Es decir, que los recursos que usted que está solicitando solo tienen que ir destinados a la ejecución de ese proyecto de infraestructura, ya sea para que quede como activo de la empresa o si usted quiere hacer algún proyecto. Ahorita hablamos de ese tema. Entonces, si ustedes quieren hacer unas oficinas, por ejemplo, que estábamos diciendo para la empresa, unas nuevas oficinas, otra sede, entonces le dicen al banco, présteme el dinero y yo se la entrego como leasing. Una vez el banco le va soltando el dinero, ya termina la construcción y esa construcción queda para el banco, ¿sí? Esa construcción puede ser que quede a nombre de la empresa, pero también queda como leasing al banco. ¿Qué quiere decir con eso? Que si usted no empieza a pagar las cuotas, efectivamente la entidad financiera no va a cogerle de otros productos, no va a coger y decir, como no me está pagando, yo le voy a quitar un carro. No, sino que va directamente al producto que está en leasing, a ese producto que usted dijo que estaba en leasing. ¿Qué pasa con ese leasing? Usted es igual que lo que estábamos explicando anteriormente. Es como si usted estuviese pagando un arrendamiento por ese leasing. Está pagando un arrendamiento y aparte de pagar el arrendamiento, pues también tendrá que ir pagando unos intereses por el dinero que fue prestado. Una vez usted termine de pagarlo, una vez usted ya haya terminado, obviamente, pues al ser una infraestructura, lo más probable es que no tenga un gran deterioro. Entonces usted le dice al banco, muchas gracias, ya acabé de pagar mi leasing, yo me quedo con mi infraestructura, con mi obra, con mis oficinas. O simplemente usted ve que no le funciona la bodega, no tiene cómo sostenerla, hizo una mala inversión. Entonces le dice al banco, muchas gracias, yo no puedo seguirle pagando el leasing, tome el producto que habíamos acordado y yo me quedo sin deuda. Entonces, ahí también la entidad financiera, obviamente, pues se va a quedar con el bien inmueble. ¿Qué puede hacer la entidad financiera en estos casos? Cuando los productos, ya sea maquinaria o el de infraestructura, están en muy buenas condiciones, lo que puede hacer, lo que podría hacerse, y este caso lo vi apenas en estos días, lo que puede hacerse es venderlo a un tercero, no la entidad financiera o en medio de las dos personas, lo venden a un tercero o la adquisición pasa a un tercero. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace ese tercero? Este tercero le dice, yo le compro la deuda que ahorita usted tiene de leasing y le aumento
lo que a usted le entregó a la persona que ya estuvo pagando por cierto tiempo ese leasing, le dice, yo le entrego o le pago ese excedente de lo que costaría realmente el bien inmueble. ¿A qué me refiero? Resulta que usted ya tomó la opción de leasing, ya sea para infraestructura o maquinaria. Cualquiera de las dos situaciones costaba 2.000 millones de pesos, suponiendo. Usted ya iba pagando 3 años, ¿sí? A esos 3 años, usted ya debía un valor de 1.000 millones de pesos, pero sobre todo, pues esto pasa más en infraestructura, ¿no? Pues que se evalúan más las cosas. Cuando usted va a hacer la, la, le van a hacer el peritaje de esa infraestructura o de esa maquinaria, resulta que ya no cuesta 2.000 millones de pesos, sino que en ese momento cuesta 3.000, suponiendo, ¿no? En ese momento cuesta 3.000 millones de pesos. Usted no le va a decir al banco, ah, venga, sí, yo se lo regalo los 3.000 millones de pesos, aparte de que ya le pagué 1.000, más los intereses que haya pagado, yo ya le pagué 1.000, ya se amortizaron 1.000 millones de pesos de todo lo que le estuve pagando estos 3 años. Entonces, yo le voy a regalar, le voy a encimar mi bodega o mi maquinaria, que en este momento estaría en 3.000, pues prácticamente usted le está dando a la entidad financiera 4.000 millones de pesos, ¿sí? Entonces, pues uno no va a decir, ah, venga, yo se la doy, no. Lo que generalmente, pues en estas situaciones, cuando ya hay un avalúo comercial mayor al que se había adquirido y ven pues que pues, se puede decir, sale tumbado el comprador o la persona que estaba pagando el leasing, lo más correcto o lo que se hace es buscar un tercero que esté interesado en adquirir ese elemento y vendérselo. Entonces, ¿qué hace el tercero? El tercero dice, listo, yo le doy los 3.000 millones de pesos. De esos 3.000 millones de pesos, yo me quedo con la deuda que aún se debe de los 1.000 al banco, se los puede pagar directamente a la entidad financiera o puede seguir adquiriendo solo cambio de nombre de leasing, él se queda con el leasing y los 2.000 puede